Aquascaping en español, episodio 8. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos los aficionados a la acuariofilia y al paisajismo acuático. Todas las semanas contigo, Albert Escrihuela. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, hoy he pensado que puede ser un buen podcast el hablaros de una planta que os gusta mucho. Es una planta de tallo. Se hace con unos tonos naranjas rosados espectaculares, dependiendo qué tipo de iluminación le hagamos tener y las condiciones donde la tengamos, ¿vale? Admite bien las podas. No sé si ya por lo que digo vais descubriendo un poquito de qué especie hablo. Puede que no. Es una planta que se pone en zonas de transición o en la parte trasera. No es una planta para poner en iwagumis, ¿vale? Creo que todavía no sabéis de cuál hablo, pero bueno, esta pista ya sí que va a ser determinante. Se pueden crear buenos macizos con ella en las partes laterales traseras, ¿vale? Bueno, ya bromas un poco aparte. Es la rótala jarra, ¿de acuerdo? Pero vamos a aprovechar también para hablaros un poquito de la familia de las rótalas, ya que son plantas donde todos los aquascapers prácticamente la han usado y es una planta que nos da mucho juego para acuarios donde queremos tener una gama de colores muy importante. Mencionar que es una planta muy usada por el 100% de los brasileños. La usan en todos sus acuarios, ¿vale? Incluso alguno de ellos les ha compartido muy, muy grande. Entonces, vamos a ver qué requerimientos tiene, cómo se planta, cómo se debe de podar, qué se necesita, qué productos le van bien, ¿vale? Como hicimos en el anterior podcast con la Hemianthus cuba, pues bueno, vamos a hacer lo mismo ahora con la rótala jarra. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver. Es una planta que viene en formato de tarrina, de procedencia de vivero, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que tiene que mutar dentro del agua. Es una planta que en tarrina o en maceta nos ofrece una hoja totalmente distinta a la que es dentro del agua. Eso tenemos que tenerlo claro y en cuenta cuando vamos a comprarla, porque mi experiencia me hace ver que muchos clientes desconfiáis de lo que os estamos vendiendo, ¿no? Cuando la veis dentro de un acuario y cuando la veis en una tarrina, pues pensáis que estamos intentando venderos como sea esa planta, y no, realmente es así, pero sufre una mutación espectacular, o sea, no tiene nada que ver la misma planta en emergido que en sumergido, ¿vale? Entonces, es una planta que se ubica en zonas traseras, laterales, dejando el punto de fuga más podado, más enrasado, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo qué iluminación tengamos, la planta adquiere un tono verdoso amarillento o rosado y fucsia, ¿vale? Por ejemplo, si tú pones o tienes una pantalla solar RGB, pues bueno, o sea, vas a tener una rótala jarra pues rosa, de color rosa. En zonas donde a lo mejor tenga más sombra, pues tirará un poquito más a naranjas, pero tirará a rosados, ¿vale? Es una planta que con muy buena luz, con muy buena calidad de luz, se te va a los rosados muy fácil, fucsia, ¿vale? Al principio, cuando la plantamos, tenemos que dejar que tenga un desarrollo muy salvaje. No podemos estar constantemente podándola. Tenemos que tenerla a lo mejor quizá mes y medio con los tallos retorcidos en la superficie, para que agarre muy bien abajo la raíz y ya luego sí que establezcamos las podas pertinentes. Entonces, los macizos no se crean en dos podas, por así decirlo. Es un proceso de corte, ¿vale? Antes de explicaros cómo se crea un macizo, quiero poneros en conocimiento de un concepto
de cómo podar la rótala y por dónde brota, ¿vale? La rótala, si analizamos el tallo de la planta, es básicamente el tallo nace desde el sustrato, desde el rizoma de abajo, y se van abriendo una serie de nudos verticales superpuestos, ¿vale? Y se abren pues una serie de hojas en el que podemos determinar de ese nacimiento de 4 hojas en las 4 direcciones de la brújula, por así decirlo, pues nace el nudo, ¿no? Entonces, cuando establecemos un corte, la rótala siempre va a brotar del nudo de abajo, ¿vale? Nosotros hemos hecho un corte, pues el nudo de abajo van a brotar. Entonces, cuando establecemos un corte del tallo, normalmente, en casi todo tallo vamos a tener de 2 a 4 tallos, es decir, vamos a duplicar, triplicar o cuadruplicar el volumen de la planta, ¿de acuerdo? Esa técnica de poda se llama pinzar. Eso se llama pinzar. ¿Por qué? Pues porque de un corte, de un tallo, estamos sacando más de uno. Entonces hemos pinzado el volumen. Entonces, así se van creando los macizos. Tú vas realizando cortes y el corte siguiente lo realizarás siempre por arriba del anterior. Entonces, cuando tú tienes un tallo lo cortas, pues a lo mejor se ha transformado en 3 tallos. Cuando tú cortas por encima esos 3 tallos, pues a lo mejor se han transformado en 9 tallos. Cuando tú has cortado esos 9 tallos por encima del anterior, pues a lo mejor te transformas en 15 tallos. Y así vas espesando y creando esos macizos tan bonitos, tan llamativos, tan espesos, con tanta hoja tan pequeña, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de la poda, cuando plantamos debemos de dejar que crezca hasta la superficie la planta, y una vez ha llegado hasta la superficie tenemos que cortar y replantar. ¿Te gusta el paisajismo acuático? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online. Aunque tengamos un tallo muy largo, se replanta, y aunque no quede la altura igualada con el tallo, el pie que ha quedado, no pasa absolutamente nada, porque en el siguiente arranque de brotación que tenga el tallo cortado, más el que hayamos replantado, ahí ya sí que empezaremos con las podas. Entonces, mi consejo es, la primera poda tiene que ir a 4 dedos del sustrato y tiene que ser horizontal, sin forma todavía, ¿vale? En la segunda poda, el corte tiene que ser por encima del anterior, evidentemente, como hemos explicado, ¿vale? Todavía horizontal, sin forma. Siempre que podamos, replantamos. Acordaros del dicho que dice que donde cabe un dedo, cabe una planta, ¿no? Pues bueno, vosotros, aunque no quepa, con la pinza hasta abajo, porque eso le dará mucha estabilidad al acuario. Entonces, a partir de la tercera poda, que la realizaremos, insisto, por encima del anterior, ahí ya sí que podemos ir dándole algo de forma, pero no la pendiente definitiva, ¿vale? Decir que ya cuando hemos establecido la cuarta, quinta, sexta poda, pues entonces ya sí que le podemos dar más forma. En las esquinas laterales, pues siempre daremos una altura más pronunciada, que conforme nos vamos desplazando hacia el centro del acuario, que es donde en teoría estará ubicado el punto de fuga. Entonces tenemos que tener esa sensación de V, ¿no? Tenemos que tener, cuando tú te sientas frontalmente delante del acuario y ves la rótala trasera podada, pues tienes que tener una sensación de silueta en V. Pero esa V no puede tener el vértice perfecto. Tiene que ser una V irregular, asimétrica, ¿de acuerdo? Completamente asimétrica, cumpliendo la regla de los tercios. Es decir, el vértice de la V tiene que estar o a un lado o al otro, cumpliendo siempre la regla de los tercios, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente hay que tener una luz potente si queremos tener fucsias. Si tenemos una luz media, pues tendremos naranjas o incluso verdes oscuros. Y básicamente el Green Game Plus es un producto que le va muy bien, sobre todo cuando hemos podado, ya que cicatriza muy bien el corte por el nudo, ¿vale? Evidentemente el Brightica, esta planta lo quiere, pero a garrafas. O sea,
no tenemos que escatimar en Bright IK para nada. Y el mineral también va a ser un producto muy apto para esta planta. Sí que aquí, a diferencia de la cuba, hay un producto que va muy bien, que es el hierro. Bien sea el Iron de Sichem o el EK o el Iron de ADA, ¿vale? Van muy bien, funcionan muy bien y realmente hay que añadirlo de manera muy tenue, muy poco. Pero ese aporte le va a venir muy bien para arrancar, brotar y para el color. Bueno, pues para todas las rótalas realmente tenemos el mismo carácter y el mismo comportamiento. La hoja es muy similar. La rótala rotundifolia green, la rótala rotundifolia, la rótala colorata, rótala índica, rótala jarra, pues son rótalas que tienen la misma forma de la hoja, distinto color, y podemos mezclarlas creando un abanico de colores muy bonito, ¿vale? En Oceanographic tenemos un acuario montado donde en las redes sociales podéis ver cómo lo vamos poniendo, vamos pinzándolo, vamos podándolo, ¿vale? Y bueno, ya decir que la rótala Macandra y rótala Wallichi ya tienen otro carácter, otra fisonomía, otro comportamiento, no tiene nada que ver con las rótalas que os he mencionado. Bueno, chicos, pues nada, oye, espero que os sirvan estos conocimientos, estos conceptos, como siempre digo, como un libro abierto ante vosotros, contando un poquito las características de, vuelvo a repetir, como digo en todos los podcasts, de mi experiencia con todo esto. Y bueno, un saludo a todos, cuidaros mucho y ser felices. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y por supuesto por suscribiros a este podcast. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en español.